Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy vamos a llevarlos al corazón de una zona de guerra, un lugar en México donde la ley no existe y el único gobierno es el del terror impuesto por el crimen organizado, un lugar llamado Uruapan, Michoacán. Les contaremos la historia de cómo un hombre decidió que ya era suficiente y desató una de las operaciones más audaces y destructivas en la historia reciente de la lucha contra el narco. Uruapan, la capital mundial del aguacate, el llamado Oro Verde, pero para la gente que vive ahí es el epicentro del infierno. Durante años, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha controlado cada aspecto de la vida en la región. Cobran piso a los agricultores, a los empacadores, a los transportistas, secuestran, extorsionan y desaparecen. Han convertido un paraíso agrícola en su fortaleza personal, un bastión desde donde financian su guerra contra el Estado y contra cárteles rivales. Las autoridades locales, a menudo superadas en número y armamento, o peor aún, corrompidas hasta la médula, poco o nada pueden hacer. La gente vive en un estado de miedo constante. Pero lo que el CJNG no sabía es que desde la Ciudad de México un equipo de élite los estaba observando, un equipo que no responde a la policía local ni al ejército en la región. Un equipo que responde a un solo hombre, Omar García Harfuch. Harfuch destroza al CJNG en Uruapan, 18 blindadas y 200 millones de pesos decomisados. Durante semanas, la unidad de inteligencia de Harfuch, la misma que ha desmantelado células de secuestradores y extorsionadores en todo el país, había estado monitoreando un aumento alarmante en la actividad del CJNG en Uruapan. Usando drones de vigilancia de gran altitud y análisis de imágenes satelitales, detectaron un patrón. El cártel estaba reuniendo a su ejército en bodegas y campamentos ocultos en la sierra. Estaban concentrando una cantidad sin precedentes de vehículos blindados, los infames monstruos. Al principio, los analistas creían que se preparaban para una ofensiva contra un cártel rival, pero la inteligencia obtenida de un teléfono encriptado recuperado en un operativo anterior reveló la verdad. No era una guerra contra otro cártel, era el día de pago. El CJNG se preparaba para mover el dinero de la nómina de toda su estructura en Michoacán. Cientos de millones de pesos en efectivo, producto de la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. Un convoy de 18 vehículos blindados, cada uno tripulado por hasta 10 sicarios fuertemente armados, se preparaba para custodiar el traslado del dinero desde la sierra hasta un centro de lavado de dinero en la ciudad. El informe llegó al escritorio de Harfuch en la madrugada. Era una oportunidad única. No se trataba de reaccionar a un ataque, se trataba de golpear primero, de atacar al cártel en su operación más sensible, su dinero. Un golpe de esa magnitud no solo los debilitaría financieramente, sino que sería una humillación total, una demostración de fuerza que resonaría en todo el mundo criminal. Pero la operación era increíblemente arriesgada. Atacar un convoy de 18 monstruos era casi un suicidio. Esas máquinas están diseñadas para resistir ataques de calibre 50 y granadas, y adentro habría más de 150 sicarios dispuestos a morir antes que entregar el dinero. Un enfrentamiento directo en la ciudad podría resultar en una masacre de civiles. Harfuch reunió a su círculo de confianza. El mapa de Uruapan se desplegó sobre la mesa. Los analistas de inteligencia señalaron la ruta probable del convoy, las posibles emboscadas, las vías de escape. Durante horas diseñaron un plan audaz, complejo y letal. No iban a esperar a que el convoy llegara a la ciudad. Iban a cazarlos en la carretera y no lo harían con un enfrentamiento directo, lo harían con inteligencia, con estrategia y con una fuerza abrumadora. La decisión fue tomada. Harfuch levantó el teléfono y dio la orden. Un equipo de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, la unidad de élite que solo responde a las órdenes más altas, fue activado. Helicópteros Black Hawk despegaron de una base secreta y, en tierra, un convoy de vehículos tácticos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comenzó a moverse hacia Michoacán en silencio, amparados por la oscuridad de la noche. El objetivo no era solo detener el convoy, el objetivo era aniquilarlo, destruir los vehículos blindados, confiscar el dinero y desmantelar la célula de sicarios más poderosa del CJNG en la región. Era una declaración de guerra total, y Harfuch estaba a punto de demostrarle al CJNG que cuando se meten con el Estado responde con una fuerza que no pueden ni imaginar. Si quieres saber cómo se planeó la emboscada, qué tecnología usaron para neutralizar a los monstruos antes de que pudieran defenderse, y cómo se desató un infierno de 3 horas en las afueras de Uruapan, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de ver es el poder del Estado mexicano desatado como nunca antes. El plan era simple en concepto, pero extremadamente complejo en ejecución.
La inteligencia había identificado el punto exacto donde el convoy del CJ sería más vulnerable, un tramo de la carretera federal que conecta la sierra con Uruapan, un tramo de 5 kilómetros recto y sin salidas laterales. Ahí los monstruos no podrían maniobrar, no podrían escapar, estarían atrapados, pero había un problema. Los vehículos blindados del cártel están equipados con radios de largo alcance y sistemas de comunicación encriptada. Si detectaban la presencia de fuerzas federales antes de entrar en la zona de emboscada, simplemente no avanzarían, cambiarían de ruta y la oportunidad se perdería para siempre. Por eso, la operación dependía de un solo factor crítico, el sigilo absoluto. Las fuerzas de Harfuch se movieron en la oscuridad de la madrugada, nada de sirenas, nada de luces. Los helicópteros Black Hawk volaron a baja altura siguiendo las montañas para evitar ser detectados por radar. Los vehículos tácticos avanzaron por caminos secundarios, apagando sus motores a kilómetros de distancia y acercándose a pie a sus posiciones. Cada elemento sabía exactamente dónde tenía que estar y qué tenía que hacer. No había margen para el error. En el punto de emboscada, los equipos de las fuerzas especiales se desplegaron en silencio. Usaron ponchallantas y dispositivos de bloqueo de carretera ocultos bajo tierra y activados de forma remota. Instalaron inhibidores de señal de alta potencia, capaces de cortar toda comunicación en un radio de 10 kilómetros, y posicionaron francotiradores en las colinas circundantes, con rifles de largo alcance equipados con visión térmica. No era una emboscada improvisada, era una trampa perfectamente diseñada. A las primeras horas de la mañana, la inteligencia confirmó el movimiento. El convoy del CJNG había salido de su base en la sierra, 18 vehículos blindados moviéndose en formación cerrada. Camionetas Ram, Silverado y F-150, todas modificadas con placas de acero soldadas a los costados, ventanas blindadas y torretas improvisadas en las cajas. Adentro, los sicarios iban armados con fusiles de asalto A-47 y AR-15, lanzagranadas y ametralladoras calibre 50. Y en el centro del convoy, 3 camionetas especialmente reforzadas transportaban el dinero, 200 millones de pesos en efectivo, empacados en bolsas de lona. Harfuch, desde el centro de comando móvil instalado a varios kilómetros de distancia, monitoreaba todo en tiempo real. Pantallas mostraban las imágenes de los drones que sobrevolaban la zona. Radios encriptados transmitían los reportes de los equipos en tierra. Todo estaba listo, solo faltaba que el convoy entrara en la trampa. A las 6:47 de la mañana, el primer vehículo del convoy cruzó el punto de no retorno. Harf dio la orden: activen los inhibidores, cierren la carretera. En cuestión de segundos, las comunicaciones del convoy se cortaron. Los sicarios intentaron usar sus radios, pero solo escuchaban estática. Intentaron usar sus teléfonos celulares, pero no había señal. Estaban ciegos y sordos, y entonces el suelo explotó. Los ponchailantas activados remotamente desplegaron hileras de púas de acero que reventaron los neumáticos de los primeros 5 vehículos. Los monstruos, a pesar de su blindaje, quedaron inmóviles. Los conductores intentaron retroceder, pero los vehículos de atrás los bloqueaban. El convoy completo se detuvo en medio de la carretera, exactamente como Harf había planeado. Los sicarios reaccionaron con la violencia que los caracteriza. Salieron de los vehículos, tomaron posiciones detrás de las camionetas blindadas y abrieron fuego contra las colinas, disparando a ciegas, sin saber exactamente dónde estaban sus atacantes. El ruido era ensordecedor. Ráfagas de AK-47, el golpeteo pesado de las PON-50, el silbido de las granadas, pero estaban disparando al aire. Las fuerzas de Harfuch no estaban ahí, estaban en el cielo. Los helicópteros Black Hawk, que habían estado esperando fuera del alcance auditivo, se elevaron y se posicionaron sobre el convoy. Desde las puertas laterales, los tiradores de élite comenzaron a disparar con precisión quirúrgica. No apuntaban a los sicarios directamente, apuntaban a los vehículos, a los radiadores, a los tanques de combustible, a las llantas que aún estaban intactas. Querían inmovilizar completamente al convoy, no iniciar una masacre, pero los sicarios no se rendían. Giraron sus armas hacia el cielo y comenzaron a disparar contra los helicópteros. Una ráfaga de PON-50 impactó en la cola de uno de los Black Hawk, dañando el rotor de cola. El piloto, con años de experiencia en zonas de combate, logró estabilizar la aeronave y alejarse de la zona de fuego, aterrizando de emergencia a 2 kilómetros de distancia. No hubo heridos, pero el mensaje era claro: el CKTNG no iba a rendirse sin pelear. Harfuch, viendo que la resistencia era más fuerte de lo esperado, autorizó la segunda fase. Desde las colinas, los francotiradores comenzaron a neutralizar a los sicarios que operaban las ametralladoras pesadas, disparos precisos, a más de 800 metros de distancia. Uno por uno, los tiradores del cártel caían. No era una ejecución, era una neutralización táctica.
Cada disparo estaba calculado para eliminar la amenaza sin poner en riesgo a civiles o a las propias fuerzas. El enfrentamiento duró casi 2 horas. 2 horas de fuego constante, de humo, de caos. Pero lentamente la balanza se inclinó. Los sicarios, sin comunicación, sin refuerzos y sin una ruta de escape, comenzaron a darse cuenta de que estaban perdidos. Algunos intentaron huir a pie hacia la sierra, pero fueron interceptados por los equipos de tierra que habían rodeado la zona. Otros simplemente dejaron caer sus armas y levantaron las manos. Al final, el silencio cayó sobre la carretera. El convoy del CGING, el orgullo de su poder militar en Michoacán, estaba destruido. 18 vehículos blindados, algunos en llamas, otros con los neumáticos reventados, todos completamente inutilizados, y en medio del caos, las 3 camionetas con el dinero intactas esperaban ser abiertas. Cuando el último disparo se apagó y el polvo comenzó a asentarse, la magnitud de lo que acababa de ocurrir se hizo evidente. La carretera federal parecía una zona de guerra, vehículos blindados destruidos, algunos todavía humeantes. Casquillos de bala cubrían el asfalto como una alfombra de bronce. Y en medio de todo, los equipos de las fuerzas especiales comenzaron el trabajo más importante: asegurar la escena y procesar la evidencia. Lo primero era garantizar que no hubiera amenazas residuales. Los equipos tácticos revisaron cada vehículo uno por uno con extrema precaución. Los monstruos del CJNG, aunque destruidos, podían tener trampas explosivas o sicarios heridos aún armados. Cada puerta se abría con cuidado, cada compartimento se inspeccionaba con detectores de explosivos. No hubo sorpresas. Los sicarios que habían sobrevivido ya estaban esposados y custodiados. Los que no, yacían en el lugar donde habían caído. El conteo preliminar fue devastador para el CJNG. De los más de 150 sicarios que tripulaban el convoy, 23 habían muerto en el enfrentamiento. Otros 47 estaban heridos, algunos de gravedad, y 81 fueron capturados ilesos, esposados y alineados en el suelo bajo la vigilancia de los elementos federales. No eran adolescentes reclutados a la fuerza, eran operadores experimentados, hombres con antecedentes criminales, algunos con órdenes de aprehensión pendientes por homicidio, secuestro y extorsión. Pero lo que realmente importaba estaba en las 3 camionetas del centro del convoy. Los equipos forenses, equipados con cámaras y escáneres, se acercaron a los vehículos. Las puertas traseras fueron abiertas, y lo que encontraron adentro confirmó la inteligencia: bolsas de lona, decenas de ellas apiladas hasta el techo, y adentro de cada bolsa, fajos de billetes. Billetes de 500 pesos, de 200, de 100. Dinero en efectivo, sin marcar, sin rastrear. El proceso de conteo comenzó inmediatamente, pero no en la carretera. Era demasiado arriesgado. El CJNG podría intentar un contraataque para recuperar su dinero, así que las 3 camionetas fueron remolcadas bajo escolta armada a una base militar en las afueras de Uruapan. Ahí, en un hangar custodiado por elementos de la Marina, comenzó el conteo oficial. Tomó casi 6 horas. Equipos de peritos contables, usando máquinas contadoras de billetes, procesaron bolsa tras bolsa. El total fue asombroso: 197,340,000 pesos, casi 200 millones de pesos en efectivo. Era el decomiso de dinero en efectivo más grande en la historia de Michoacán y posiblemente uno de los más grandes en la historia reciente de México, pero el dinero no era lo único que encontraron en los vehículos blindados. Los equipos forenses recuperaron un arsenal que dejó sin aliento incluso a los investigadores más experimentados: 43 fusiles de asalto entre AK-47 y AR-15, 12 lanzagranadas, 8 ametralladoras calibre 50, más de 15,000 cartuchos de diferentes calibres, 27 granadas de fragmentación y, lo más preocupante, 6 lanzacohetes antitanque RPG-7, armas de guerra diseñadas para destruir vehículos blindados militares. Cada arma fue catalogada, fotografiada y enviada a balística para análisis. Muchas de esas armas, se descubriría después que tenían un historial, habían sido usadas en asesinatos, en emboscadas contra la policía, en ataques contra poblaciones civiles. Eran las herramientas del terror del CJNG y ahora estaban fuera de circulación. Pero quizás el hallazgo más valioso no fue el dinero ni las armas, fueron los teléfonos celulares. En el caos del enfrentamiento, muchos sicarios no tuvieron tiempo de destruir sus dispositivos. Los equipos de inteligencia recuperaron 34 teléfonos, algunos aún encendidos, otros bloqueados con contraseñas. Esos teléfonos fueron inmediatamente enviados al laboratorio de ciberinteligencia de la Secretaría de Seguridad. Ahí, los expertos comenzaron el trabajo de extracción de datos, rompieron las encriptaciones, recuperaron mensajes borrados, accedieron a chats de WhatsApp,
a correos electrónicos, a registros de llamadas, y lo que encontraron fue una mina de oro de inteligencia, nombres de líderes del CJNG, ubicaciones de casas de seguridad, rutas de tráfico de drogas, listas de funcionarios públicos en la nómina del cártel. Era información que tomaría semanas, quizás meses, procesar completamente, pero que ya estaba generando nuevas órdenes de aprehensión y nuevos operativos. Mientras tanto, en Uruapan, la noticia de la operación se extendió como pólvora. Los residentes acostumbrados a vivir bajo el yugo del cártel no podían creerlo. Algunos salieron a las calles a ver los restos del convoy siendo remolcados, otros, más cautelosos, se quedaron en sus casas temiendo represalias del cártel. Pero había algo diferente en el aire, una sensación que no se sentía en años, una sensación de que quizás el Estado no los había abandonado después de todo. Harfuch, desde la Ciudad de México, convocó a una conferencia de prensa. No esperó días, no esperó a que la noticia se filtrara de manera distorsionada. Esa misma tarde se paró frente a las cámaras con su característica seriedad y anunció los resultados de la operación. 18 vehículos blindados destruidos, casi 200 millones de pesos comisados, un arsenal de guerra confiscado y más de 150 sicarios muertos, heridos o capturados. Esta operación, dijo Harfuch con voz firme, es un mensaje claro al crimen organizado. No importa cuán blindados estén sus vehículos, no importa cuántas armas tengan, no importa cuánto dinero muevan, el Estado mexicano tiene la capacidad, la inteligencia y la determinación para desmantelarlos y lo vamos a seguir haciendo. Las palabras de Harfuch resonaron en todo el país, pero también resonaron en los cuarteles del CJNG. Y ahí la reacción no fue de miedo, fue de furia, porque el golpe que Harfuch acababa de dar no era solo financiero, era un golpe al orgullo, a la imagen de invencibilidad que el cártel había cultivado durante años. Y en el mundo del narco eso no se perdona. La guerra apenas comenzaba. Las horas siguientes a la operación fueron de tensión máxima en Michoacán. Todos sabían que el CJNG no iba a quedarse de brazos cruzados después de un golpe de esa magnitud. La pregunta no era si habría represalias, sino cuándo y dónde. Las autoridades locales reforzaron la seguridad en edificios gubernamentales. Las escuelas suspendieron clases por precaución y en las calles de Uruapan la presencia de la Guardia Nacional se triplicó. La respuesta del cártel llegó esa misma noche, pero no de la forma que muchos esperaban. No hubo ataques contra cuarteles militares ni emboscadas contra convoyes federales. El CJNG sabía que un enfrentamiento directo con las fuerzas que acababan de destruir su convoy sería un suicidio. En cambio, optaron por lo que mejor saben hacer, sembrar el terror entre la población civil. En 3 puntos diferentes de Uruapan, vehículos fueron incendiados en medio de avenidas principales, bloqueando el tráfico y generando pánico. No eran vehículos blindados ni camionetas del gobierno, eran autos particulares, algunos robados minutos antes, otros abandonados por sus dueños, que huyeron aterrorizados cuando hombres armados les ordenaron bajarse. Las llamas iluminaron la noche y las columnas de humo negro enviaron un mensaje claro. Todavía estamos aquí, todavía tenemos poder. Pero el mensaje no tuvo el efecto deseado, porque esta vez la respuesta del Estado fue inmediata. Los equipos de bomberos, escoltados por elementos de la Guardia Nacional, apagaron los incendios en menos de una hora. Las calles fueron despejadas y los responsables, capturados por cámaras de seguridad del C5, fueron identificados y rastreados. En menos de 48 horas, 4 de los sicarios que participaron en los bloqueos fueron detenidos en operativos coordinados. El CJNG intentó demostrar fuerza, pero solo demostró desesperación. Mientras tanto, el análisis de la información recuperada de los teléfonos celulares comenzó a dar frutos. Los expertos en ciberinteligencia descubrieron algo que cambió completamente la perspectiva de la operación. El convoy no solo transportaba dinero, transportaba la nómina completa de la estructura del CJNG en Michoacán, listas detalladas con nombres, apodos y montos, sicarios que recibían entre 8,000 y 15,000 pesos al mes, jefes de plaza que cobraban hasta 200,000 pesos mensuales, halcones, los vigilantes del cártel, que ganaban apenas 3,000 pesos por arriesgar su vida. Pero lo más revelador fueron los nombres de los funcionarios públicos, policías municipales que recibían sobornos mensuales de hasta 50,000 pesos, comandantes que cobraban 100,000 pesos por hacer la vista gorda a IL, y lo más grave, 3 alcaldes de municipios cercanos a Uruapan que aparecían en la lista con pagos de entre 500,000 y 1 millón de pesos mensuales. No eran rumores, no eran acusaciones sin fundamento, eran transferencias documentadas con fechas, montos y cuentas bancarias.
Harfuch entregó esa información directamente a la Fiscalía General de la República. No hubo filtraciones, no hubo conferencias de prensa sensacionalistas, fue un proceso legal, ordenado y contundente. En las semanas siguientes, las órdenes de aprehensión comenzaron a llegar. Policías fueron detenidos, comandantes fueron destituidos, y 2 de los 3 alcaldes renunciaron por motivos personales antes de que las órdenes de captura fueran ejecutadas. El tercero fue arrestado en su domicilio frente a las cámaras de los medios locales, en una imagen que dio la vuelta al país. El impacto de la operación fue mucho más allá de los números. Sí, se decomisaron casi 200 millones de pesos. Sí, se destruyeron 18 vehículos blindados. Sí, se capturó a más de 150 sicarios. Pero el verdadero golpe fue estratégico. El CJNG perdió su capacidad de pago en Michoacán. Sin dinero, no podían pagar a sus sicarios. Sin sicarios pagados, la lealtad se desvanece. Y sin lealtad, la estructura se fractura. En las semanas siguientes, los reportes de inteligencia comenzaron a mostrar señales de desintegración interna. Células del CJNG en municipios cercanos a Uruapan dejaron de recibir órdenes claras. Algunos sicarios desertaron buscando unirse a otros cárteles o simplemente desaparecieron. Otros, los más desesperados, comenzaron a extorsionar por su cuenta sin autorización de la cúpula, lo que generó conflictos internos y ejecuciones entre miembros del mismo cártel. El CJNG, que durante años había proyectado una imagen de invencibilidad en Michoacán, ahora mostraba grietas, y Harfuch lo sabía. Sabía que un cártel debilitado es un cártel vulnerable y que este era el momento de seguir presionando, de no dar tregua, de no permitir que se reorganizaran, porque la operación en Uruapan no fue un evento aislado, fue el comienzo de una estrategia más amplia, una estrategia que combina inteligencia, tecnología y fuerza táctica para desmantelar al crimen organizado, no con balas, sino con precisión quirúrgica, golpear donde más duele, en el dinero, en la estructura, en la capacidad operativa, y el mensaje que Harfuch envió ese día en la carretera de Uruapan resonó mucho más allá de Michoacán. Resonó en Jalisco, en Guanajuato, en Guerrero, en todos los estados donde el CJNG opera. El mensaje era simple pero devastador: los estamos observando. Conocemos sus rutas, conocemos sus estructuras y cuando menos lo esperen vamos a golpear, y cuando lo hagamos no habrá lugar donde esconderse. La guerra contra el crimen organizado en México está lejos de terminar. El CJNG sigue siendo una amenaza. Siguen controlando territorios, siguen traficando drogas, siguen sembrando violencia. Pero la operación de Uruapan demostró algo fundamental: que el Estado mexicano, cuando actúa con inteligencia, con coordinación y con determinación, puede ganar batallas decisivas, y que Omar García Harfuch, el hombre que sobrevivió a 400 balas del CJNG, no solo está vivo, está devolviendo cada uno de esos disparos. No con venganza ciega, sino con estrategia implacable. Y eso para el crimen organizado es mucho más aterrador que cualquier bala. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la verdadera lucha contra el crimen organizado, si crees que la inteligencia y la estrategia son más poderosas que la fuerza bruta, si quieres seguir conociendo las operaciones que están cambiando a México, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Comparte este video. Tu opinión, porque la información es poder, y juntos informados podemos exigir que estas operaciones no sean la excepción, sino la regla. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.